Lo dijo en la primera hora. Muy bien, rumbo a las elecciones 2025, nuestro segmento preparado aquí en el programa Primera Hora para conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, y también pronto tendremos la posibilidad de dialogar con aspirantes a la Asamblea Nacional. Hoy tenemos la oportunidad por primera vez de dialogar con Enrique Gómez. Él es candidato presidencial por el partido Suma Lista 23. ¿Quién es Enrique Gómez, Andrea? Gómez Vázquez es el candidato presidencial, ya lo has dicho Fabri, de Suma para las elecciones de 2025, tras reemplazar a Jan Topic, cuya candidatura fue rechazada por el Tribunal Contencioso Electoral. Nacido en Guayaquil el 28 de abril de 1986, Gómez es psicólogo clínico por la Universidad de Guayaquil y cuenta con una experiencia en gestión pública y privada. Ha trabajado en instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos del Consejo de la Judicatura, el ECU 911 y CNT, además de ser voluntario activo en iniciativas humanitarias. También es empresario, presidiendo compañías como Parrilla Fest, Alimentos y Cautus RRD. Su trayectoria incluye estudios en asistencia humanitaria y gestión de riesgos, aunque algunas certificaciones no constan ahora mismo en el registro oficial de título. Muy buenos días, Enrique. Gracias, Enrique, sí, gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrea, Fabricio, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad de dar a conocer lo que queremos, ese cambio profundo para el Ecuador. Gracias a usted, Enrique, por acompañarnos. A ver, su candidatura termina convirtiéndose en una candidatura emergente. El candidato era Jan Topic. Totalmente. Sabemos que fue inhabilitado a partir de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que no permitió el registro de su precandidatura presidencial. Y esto provocó que haya un ejercicio ahí político a la interna de Suma para designarlo a usted. ¿De dónde surge usted? ¿Usted tiene pasado político? Y si no lo tiene, ¿por qué decide hoy aceptar esta candidatura presidencial? Claro que sí. Partamos de la premisa de que hubo un atentado contra la democracia. Lo que hicieron, lo que se hizo, no fue en contra de Jan Topic, fue en contra de cada ecuatoriano y su oportunidad de decidir. Curiosamente, quienes lo denuncian son el mismo partido que lo apoyó antes, por tanto es una total ilegalidad. Pero bueno, cambiando de esa parte, lo que continuamos es que hubo un proceso rápido, democrático, donde participamos 650 personas que reconocimos la necesidad de cambio urgente y profundo para nuestro Ecuador. Y es a partir de ese momento que dimos un paso al frente. Empezamos con un proceso, nos inscribimos, fueron seleccionando, fueron disminuyendo el número de personas a partir de hojas de vida, llegamos a un siguiente proceso donde hubo una elección, seguimos y finalmente tuvimos un debate. Al final de este proceso tuvimos entrevistas personales y he logrado ser el candidato, como usted bien lo indicó, Fabricio, donde al momento tenemos que continuar con el plan, garantizando como somos o como lo hacemos en un equipo de rescate, que si el líder es removido, tiene que alguien asumir, y este momento es lo que he hecho. He dado el paso al frente porque quiero un cambio para el Ecuador de mis hijos y de todos los ecuatorianos. Enrique Gómez realmente está preparado en solo alrededor de 2 meses que ha decidido usted postularse a la presidencia para poder tomar el control de llegar a Carondelet, de un país como Ecuador, con cifras ahora mismo, más bien con una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis incluso institucional? ¿Está preparado Enrique Gómez para aquello? Sí, efectivamente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en manejo de emergencias. Esto es como coger un rompecabezas, tirarlo y que cada parte quede en cualquier lugar. Y a partir de eso reconstruirlo. Ecuador hoy es lo que llamamos un desastre, pero un desastre de origen antrópico. Un desastre producido de los políticos, las no decisiones y las malas decisiones, incluso las decisiones no hechas a tiempo, como lo pudo expresar el día de ayer el ministro de Economía, cuando planteaba de que por no haberlo nombrado a tiempo, pues casi se pone en riesgo la dolarización. Hoy, en mi caso, tenemos un equipo de trabajo listo, dispuesto a trabajar y dispuesto sobre todo a resolver los problemas de cada ecuatoriano. ¿Cómo hacerlo sin un equipo conocido? No sé, incluso le iba a decir sin equipo, ¿verdad? Pero sin un equipo conocido, usted me dirá si ya lo tienen, teniendo en cuenta que, digamos, en la estructura del Estado se necesita mucha gente, no solo confiable, sino también que sepa manejar
digamos, esos procesos que son tan complejos a veces, la administración pública, etcétera. ¿Cómo hacerlo cuando hemos visto que el partido de Suma ha elegido a su presidente a través de una convocatoria y no ni siquiera a través digamos, de la gente más cercana, la más conocida, si así se quiere, Enrique? Claro que sí. Las personas, los ecuatorianos, estamos cansados de los políticos. Frente a eso, Fabricio hace un momento me preguntó si había sido parte de algún movimiento político. No, nunca lo había sido. He sido parte de cada movimiento de organización social, de voluntariado, que ha participado y ha resuelto problemas para el Ecuador. Pero usted no ha hecho política activa. Política activa no he hecho. Tampoco ha trabajado en el sector público. He trabajado en el sector público, lo mencionó la misma manera. Correcto. Y a partir de eso lo que hemos buscado es crear ese espacio. Ese trabajo del sector público es esa experiencia que usted tiene de trabajo en el sector público. Usted al final no ha sido una autoridad ni ha sido un dignatario de elección popular. Pero eso le permite tener la experiencia como eventualmente poder administrar el Estado. Por supuesto que sí. Cuando hablamos de administración pública tenemos que empatar dos partes. Lo primero es el conocimiento, y ahí es donde Andrea hacía referencia al equipo. Hay muchos ecuatorianos profesionales con muchas carreras que quieren aportar a un país para que cambie. Pero del otro lado tenemos un equipo con el conocimiento técnico que ya ha sido parte de distintos procesos, sin también haber sido de elección popular, que han logrado recoger ese conocimiento y que hoy lo ponen a disposición del Ecuador, pero sobre todo de cada ecuatoriano. En eso se podría conseguir más de 3.000 puestos, no sé si usted... 6.900. 6.900 que son, digamos... que trabajan casi que a la par con el Ejecutivo. ¿Realmente se podría complementar un equipo de esa cantidad para poder manejar al Ecuador? Partamos de la premisa de que no es una persona y no es su equipo reducido. Es un equipo que tiene que articularse por el Ecuador, para los ecuatorianos, con todo aquel ya candidato que haya participado, que se sume a un cambio real que el Ecuador tenga. Y no puede volver a ocurrir esto que ya hemos visto en las dos últimas administraciones, que llegan en una suerte de última hora a encontrarse con la oportunidad. ¿Cuál es la visión ideológica de Enrique Gómez? Enrique Gómez ha sido muy pragmático en sus decisiones, siempre. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar en lo social y ver los problemas, también hice una reflexión de cómo lograr resolver esos problemas. Y la única forma era creando empleo, era garantizando acceso a espacios, por lo cual hemos dado becas a estudiantes para que puedan acceder, pero con un cambio distinto a una educación. Participamos de becas cuando hablamos de garantizar que la educación tenga como obligación aprender idiomas, participar en deporte y tener además alguna actividad de voluntariado. Con eso queremos crear un cambio. Lo hemos venido haciendo y queremos a partir de ahora hacerlo para todo el Ecuador. Ya, pero no me responde la pregunta. O sea, ideológicamente, ¿usted en qué espectro se ubica? Bueno, si es que te digo que hay que hacer empresa para pagar, entenderíamos que estás en una centro derecha, que al final de cuentas no creo en las ideologías. Partamos de esa premisa. ¿Por qué no creen en las ideologías? Porque todo al final termina siendo ideológico. Todo, yo mismo cuando hago una opinión objetivo. Acá, perdón que hable en primera persona, pero yo mismo cuando genero una opinión política, hago un comentario, termina teniendo un componente ideológico. El problema de lo ideológico es que cae en la persona. Entonces, cuando Fabricio dice, yo hago un comentario, es Fabricio desde Fabricio hacia los demás. Cuando yo hablo de Enrique Gómez define lo que él ve como una oportunidad de salida para el país, independiente a cómo piensa Enrique Gómez, independiente a cómo piensan las personas que trabajan con Enrique Gómez. Tenemos que encontrar, y esto lo escuché de un ministro francés que lo dijo de manera particular, yo pienso que la solución es una, pero mi país necesita otra, diametralmente distinta, y tenemos que garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos para cada ecuatoriano. O sea, que aunque usted piense, digamos, con esta concepción de centro-derecha, si hay una solución que no sea de ese pensamiento ideológico, ¿usted la aplicaría? Necesitamos garantizarle al ecuatoriano lo que necesite. Y a partir de eso, sí, tendríamos que hacer un análisis. Y para eso existe la dialéctica. Cuando hablamos de filosofía decimos, hay posturas que chocan con otras y sale una síntesis. Esa síntesis necesitamos hoy para cada problema del Ecuador. Usted esto le llama pragmatismo, pero ese pragmatismo, con base en lo que nos acaba de explicar, puede ser entendido como que usted no tiene ideología o no tiene clara qué ideología tiene. Yo tengo claro que los ecuatorianos necesitamos una solución urgente y eso es lo que estamos planteando. Pero para aplicar esa solución, cualquiera que sea esa solución, tiene que haber un componente ideológico, Enrique. Es por eso que nosotros lo que vemos, y como ya Suma lo ha planteado en su documento, cuando ustedes vean el documento de Suma, vean que está ya ese proceso de izquierda, de derecha, era simplemente el lugar donde se sentaban aquellas personas de representantes en otros países. Eso no existe. Hoy la gente quiere soluciones que vengan rápido, administradas adecuadamente, y eso es lo que estamos proponiendo para el Ecuador. Enrique, ¿cómo está su relación dentro del partido? Enrique Gómez tiene
poder de decisión dentro del partido ahora mismo? Esto, digamos, teniendo en cuenta que usted no es militante del partido ahora mismo. E incluso teniendo en cuenta, revisaba el plan de trabajo, ni siquiera en el plan de trabajo se lo han nombrado a usted. Sigue nombrándose a Jan Topic como presidenciable en el plan de trabajo subido en el Consejo Nacional Electoral. Cuando hicimos el plan de trabajo, se creó un documento donde participamos muchos jóvenes. Unos que venían desde lo privado, que querían plantear ideas para poder llegar a solucionar esos problemas profundos del país. Del otro lado, entramos personas con experiencia en administración pública que se buscaba tener un camino. En el momento en el que se dio el proceso, yo decidí mantener ese plan porque eso es lo que queremos como un cambio real para cada ecuatoriano. Y es por eso que el plan hoy continúa siendo exactamente el mismo. Tenemos un gran espacio, una oportunidad de conversar con cada una de las personas, incluso con los líderes propios del partido, porque a partir de esa relación es que buscamos esta construcción que queremos, llegar a Carondelet en mayo y poder transformar el país. Su posición en Suma, entonces, ahora mismo es como líder de Suma. Digamos que el líder de Suma hoy es justamente las personas que lo representan. Yo trabajo con ellos en conjunto buscando esto que buscamos implementar, soluciones rápidas, concretas para el país. Hablemos de algunos elementos de su propuesta de campaña. Empecemos por seguridad. Quiero empezar por ahí porque era el caballo de batalla de Jan Topic. ¿También ese era el suyo? ¿El tema seguridad es su caballo de batalla, uno? Y si es así, ¿qué papel tiene Jan Topic en esta propuesta en materia de seguridad? La respuesta es sí, ese es la seguridad, uno de los principales ejes, pero nosotros lo hemos definido en el modelo de rescate. Y cuando hablamos de rescate, definimos un tiempo operativo. El tiempo operativo va a ser del primer año y vamos a hablar de seguridad, empleo, salud y educación como los 4 puntos sobre los cuales vamos a fundar este país que queremos con visión de largo plazo. Consiguiente, la pregunta que usted continúa, nosotros hemos visto la oportunidad de que Jan sea un secretario de seguridad que pueda liderar el gabinete de seguridad, donde se incluye el Ministerio de Defensa, el Interior, el CIES, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ECO 911, para todas estas informaciones, para todas estas organizaciones, garantizar el acceso a eso que necesitamos, resultados concretos para cada ecuatoriano. Pero en el ámbito de la seguridad, si usted llega a convertirse en presidente de la República, ¿usted mantendrá el estatus del conflicto armado interno y seguirá expidiendo sucesivos estados de excepción, decretos de estado de excepción? ¿O qué otro tipo de medida podría aplicar? A ver, en paralelo a que se extienda el periodo justamente por un tiempo determinado para garantizar un tiempo operativo donde los ecuatorianos podamos empezar a sentir ese cambio radical de seguridad, tenemos que ir implementando las otras medidas. Cuando hablamos de las otras medidas, hablamos de un monitoreo permanente en las ciudades, empatar esto con las llamadas telefónicas que hacen los ciudadanos como alertantes al ECU 911, y esa información nos va a permitir tener una base de datos que la inteligencia artificial hará el respectivo análisis y con eso podemos preposicionar carros, motos de la policía, así como operativos de parte del Ministerio de Defensa en conjunto con Policía Nacional para poder garantizar esta seguridad. Enrique ha dicho que en estos primeros meses ustedes se enfocarán en salud, empleo, seguridad. Esos son los 3 ejes, ¿verdad? Educación también. Educación. ¿Qué ocurre con el tema energético? Es decir, ustedes llegarán, si es que llegan de ser el caso, a Carondelet en mayo aproximadamente, se posesionan y luego tal vez ya empiece el problema energético nuevamente en el Ecuador, que no se ha resuelto del todo. ¿Cómo van a hacer con aquello y por qué no está también entre sus prioridades? Está entre las prioridades cuando hablamos de empleo, pero a ver, lo parto de una premisa distinta. Yo pensé que se había resuelto desde que empezó a llover, porque eso es lo que nos decían, que era falta de agua. Como no es verdad, como nunca fue verdad, tenemos que cambiar lo que se llama la generación distributiva. Cuando hablamos de la generación distributiva, que lo puso en el proyecto de ley en el momento en que se lo aprobaron, pero que el Arconel lo quiso interpretar como le dio la gana, finalmente vieron solamente la parte de la distribución eléctrica y no sobre la generación distributiva. El modelo de generación a nivel mundial es distribuido del 48% en la parte termoeléctrica, el 35% en la parte hidroeléctrica y ese 17% restante se va desde fuentes renovables y de otros mecanismos. Eso tenemos que distribuirlo así para poder garantizar a largo plazo el correcto crecimiento de nuestro suministro eléctrico. Pero cuando llegamos, tenemos que ver si es que o ya lo han resuelto a partir de estos contratos de emergencia que lo han sacado, o si es que no los han sacado, tenemos que garantizar ese suministro. ¿Cómo? Nosotros a partir del 24 de mayo, que vamos a tener ese nuevo ingreso, vamos a poder garantizar que se suban los contratos de emergencia necesarios, que en 3 meses empiecen ya a operar y a entrar esos megavatios para poder tener listo y operativo
en el momento en el que nos 3 meses serán suficientes. era lo que tuvo como oportunidad de haberlo resuelto el señor presidente. De hecho, si ustedes ven los contratos que han hecho, le pedían justamente, en el momento decían que se entreguen a partir de 90 días las primeras capacidades. Luego, claro, tendrán que ir incrementándose hasta 180 y 360 días los diferentes modelos. Pero están puestos en los contratos. ¿Usted abrirá la participación del sector privado al sector eléctrico? Sí, definitivamente. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros hemos visto que la ley tiene varios problemas como está hoy. Entonces, una ley dice que para poder participar tienen que dar el paso 1, 3 y 5, pero la otra lo contradice y tiene que dar el 2, el 4 y el 1. Entonces, mientras esta hiperregulación que existe en el Ecuador no permite la implementación de que el privado pueda participar. Y tenemos reclamos de eso porque ya tuvimos reuniones con diferentes embajadores y unos nos dijeron: estuvimos listos para invertir en el sector eléctrico y no nos lo permitió la regulación. Tampoco lo permitió en el Ministerio del Ambiente una persona que tenía a cargo justamente la revisión de los proyectos en cuanto a la parte del impacto ambiental. Simplemente se quedaron los documentos sentados. Esas personas tienen que salir del Estado porque tenemos que cada ecuatoriano garantizar, cada ciudadano que entra a laborar en el sector público, garantizar eso que los ecuatorianos más necesitan. El IVA al 15% ustedes lo mantendrán. Sí, efectivamente, los 3 primeros meses lo hemos planteado. Cuando hablábamos del IVA al 3% adicional, había una reflexión donde en varios documentos hablaban de que eran 1.200, 1.300 millones. El día de ayer el señor ministro de Finanzas dijo que eran 3.000 millones. Entonces, volvemos a ese punto importante. Tenemos que ser conscientes de que eso que se aumentó para seguridad se lo usó para gasto corriente. Eso no puede ocurrir. Tenemos que garantizar una adecuada distribución del presupuesto general del Estado y con eso implementar lo que más queremos, poder vivir bien en el Ecuador. ¿Usted mantendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la orientación económica que adoptará un hipotético gobierno de Enrique Gómez respecto de los multilaterales? Claro que sí. Nosotros tenemos que hacer acuerdos que le beneficien al país y a los ecuatorianos. Hoy el país tiene una deuda que implica el 40% de su presupuesto tiene que ser destinado a pago permanente. Eso tiene que mejorar. Tenemos que crear indicadores que permitan y que garanticen que el Ecuador vea una visión de largo plazo. ¿Dónde vamos a enfocar? Ahí sí, los sectores donde vamos a tener la pesca, donde vamos a tener la agricultura, donde vamos a tener la correcta extracción petrolera y minera, y con eso vamos a salir a los organismos internacionales y decirles: esto es lo que Ecuador va a producir, necesitamos créditos a largo plazo, necesitamos créditos a bajas tasas de interés para poder otorgárselos también a cada ciudadano, a cada ecuatoriano que quiera hacer un emprendimiento, una empresa, y con eso poder decir: tenemos un Ecuador. Es decir, usted no, un gobierno suyo no va a renegar de tener diálogos o acuerdos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros tenemos que hablar con todo aquel ¿Con que los quiera chinos también? beneficiar. Con los chinos también. Todo aquel que tenga que beneficiar y que pueda beneficiar de manera inmediata a los ecuatorianos. Tenemos un tratado de libre comercio firmado con Corea, que está sentado en la Asamblea y todavía no le dan trámite. Corea es un país que compra el 97% de sus alimentos. Si enfocamos que la agricultura del Ecuador atienda ese 97%, podemos tener un impacto sólido, contundente en el cambio profundo que queremos para el Ecuador. Enrique, ¿cómo continuar haciendo campaña y cómo llegar a Carondelet en caso de hacerlo con las acusaciones que tiene Jan Topic respecto de corrupción? Porque son en contra de Jan y no en contra mío. Pero digamos, a él lo nombran o lo siguen nombrando, incluso lo mencioné en el plan de trabajo, incluso lo consideran para secretario de seguridad, para liderar el tema de seguridad, etcétera. Lo consideran como un personaje importante dentro de, no solo de la campaña, sino también dentro del gobierno de llegar a Carondelet. A ver, partamos de la premisa de que él tiene sus problemas personales que tendrá que resolverlos para poder a partir de mayo ejercer el cargo. Si no los ha resuelto, no podrá participar, lastimosamente. Pero es un tema que ellos ya sacaron unas declaraciones, si las habrán visto, entiendo que por ahí explican que es más un tema político, pues la verdad es que tendrán que resolver ellos el tema. ¿Ustedes han hablado de ese tema con Jan Topic? ¿Hablan constantemente con él? Hablamos permanentemente de ese tema. La verdad es que no es un tema al cual hemos dado mayor importancia porque es una estrategia política de la administración actual. ¿Qué van a hacer ustedes con el Seguro Social? El Seguro Social tiene que ser reestructurado. ¿En qué sentido? En cuanto a los procesos, en cuanto a los equipos y en cuanto al modelo de administración. Es un cambio urgente que necesita. Hoy tenemos personas que viven más tiempo y que necesitan que se garantice su atención médica, así como su jubilación. Pero del otro lado tenemos menor población que entra a aportar y esto hace un desbalance. Entonces tenemos que garantizar que los recursos que ingresan
tengan que ser mejor administrados. En paralelo, tenemos que estimular el empleo, el adecuado empleo, para que cada ecuatoriano pueda aportar y con esto que crezca la balanza para poder garantizar esos servicios. Pero ¿cómo hacer todo esto que está señalando? Porque usted ahí plantea un diagnóstico. Es claro que la situación del Seguro Social es muy compleja, pero ¿cómo solucionar el problema del IES? En el momento en el que empiezas a diferenciar el modelo administrativo de cómo está a cómo se debería estar, con procesos rápidos, con procesos transparentes, con un proceso de contratación a nivel nacional y no en cada hospital, empiezas a tener un modelo distinto. Eso permite negociar de mejor manera por la cantidad de medicamentos que se compran y esto empata con, como lo planteamos en el plan de gobierno, con lo que se llama un catastro de medicinas, de lo que consumen los ecuatorianos. O sea, se eliminaría esta autonomía de cada hospital para poder hacer sus compras y se centralizarían las compras del Seguro Social. Esto debería ser administrado adecuadamente entre incluso lo que necesita el Seguro Social, así como el Ministerio de Salud Pública, porque el Estado debe garantizar que en ambos lugares los ecuatorianos siempre sean atendidos. Pero el tema es que, claro, desde hace algunos años se implementó este modelo de garantizar la autonomía de cada hospital para que haga con base a sus necesidades sus propias compras públicas. Que hemos visto no ha funcionado. Usted habla entonces de volver al modelo de centralizar las compras de todo el sector salud. Eso es un planteamiento. O sea, Eso es un planteamiento. Hospitales del Ministerio de Salud y hospitales del IES. Cada uno puede manejarlo por separado. El Ministerio su modelo, el IES su Claro, modelo. porque el IES tiene su autonomía. Son dos cosas distintas, exactamente. Son dos cosas distintas. Pero cada uno tiene que mejorar ese modelo. Entonces, sea el Ministerio de Salud Pública o sea el IES, ambos tienen que crear un modelo que pueda atender, que ellos puedan atender a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Que con el MSP es exactamente el mismo problema. Cada dirección va contratando cada distrito y en ese momento lo que ocurre es que al final no logras tener mejores precios, no logras tener mejores condiciones a la hora de negociar y esto es un problema que lo terminamos pagando los ecuatorianos con el presupuesto. Enrique, el rol de la vicepresidencia, ¿ustedes consideran necesario ese rol de la vicepresidencia, más allá, digamos, del nombre ahora Inés Díaz, pero de manera general, creen que es necesaria la vicepresidencia? Y lo pregunto por los comentarios, las declaraciones que ha habido, incluso de autoridades ahora mismo del gobierno, que dicen que podría estudiarse la posibilidad de que no tengamos vicepresidencia. A ver, en el momento en el que partimos con una propuesta que busca atender y escuchar a cada ecuatoriano, hoy lo hemos hecho en conjunto con Inesita. Inés es una persona con mucha experiencia, muy capacitada y por eso estamos trabajando juntos en llegar. Sin embargo, lo que usted dice, eso será algo que tendrán que revisarlo los actuales o los que vengan después de nosotros. Nosotros estamos planteando una administración de 4 años, del 25 al 29, que ponga los rieles sobre los cuales queremos encaminar a un Ecuador a largo plazo. Los cambios de este tipo, cuando hablamos, nos han preguntado por constituyentes, nos han preguntado por cambios significativos, la respuesta es no. Eso lo podrán hacer a partir de mayo del 29, cuando nosotros entreguemos un Ecuador con visión de largo plazo. Pero considera que se debe dejar, digamos, ese rol de la vicepresidencia de manera Nosotros general. lo vamos a tener, consideren los demás. Nosotros estamos claros de que lo vamos a ejercer. Que sí es importante, que sí lo mantendrían a ese rol. Nosotros sí. Oiga, pero antes de haber registrado la candidatura de los dos, de Enrique Gómez y de Inés Díaz, ¿ustedes se conocían? ¿Usted le conocía a Inés? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en el proceso de elaborar el documento. Entonces recién se conocen. Nos conocimos recién, efectivamente. Ya, porque ese es un problema también, el hecho de que, a ver, estas preguntas tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy. Está claro que el presidente no se conocía con Verónica Abad y luego hubo una ruptura en medio de la campaña y es inevitable hoy hablar de esto y cuestionar el hecho de que no hay una relación ni siquiera política, menos de cercanía, entre algunos de los binomios presidenciales. Casi como que sonaría que se conocieron en ese momento y se registraron a última hora. Y a Las eso parejas le se conocen mucho tiempo y se divorcian, así que al final de cuentas, vamos, termina siendo un ejercicio más de lo que es. Claro. Pero le complemento justamente a Fabri ese tema porque Michelle Calvache tuvo casi que el mismo fin con Jan Topic, es decir, Michelle Calvache en una de sus declaraciones, ella era la vicepresidenciable con Jan Topic. Ella dijo, yo ya no hablo con Jan Topic, ya ni siquiera un mensaje, o sea, después de que el Tribunal Contencioso Electoral no le deja participar a Jan Topic, Michelle Calvache dice, ya no tengo contacto con Jan Topic, ni me contesta los mensajes. No sé si en esto estoy siendo un poco imprecisa, pero un poco así fue la declaración de Michelle Calvache. No recordaría el momento, pero sí, efectivamente, la transición fue rápida.
¿Y por qué ella no se queda también como vicepresidenciable con usted? Ella renunció. ¿Por qué? Dio sus declaraciones. Desacuerdos ahí. Pero usted nunca habló con ella. Es curioso, porque la conocí en el proceso, la conocí antes, en el momento en el que fui electo, ella dijo que no me conocía. Entonces, la verdad es una lástima. Lo siento, Michelle, habíamos hablado muchas veces y hasta me habías contestado el teléfono, pero ¿qué te puedo decir? Al final de cuentas, cada uno puede declarar lo que considera, ella dio sus declaraciones. ¿Cuál es la posición que tiene la campaña de Enrique Gómez respecto de las relaciones internacionales? Por ejemplo, con Venezuela. Por ejemplo, con México. ¿Qué hará usted si llega al poder con estas dos naciones? Cuando hacía referencia a los fondos monetarios y las instituciones y organizaciones internacionales, va a ser exactamente el mismo modelo con otros países. Ecuador va a garantizar una adecuada relación con todo aquel país que no quiera imponer sobre nuestro país. Y es importante considerarlo, porque en la Constitución de Venezuela dice que ningún ciudadano de otro país puede hablar de Venezuela. Pero si es que nos quieren imponer, eso va a ser algo que tenemos que considerarlo. Vamos a estar abiertos a relacionarnos con todo aquel país. ¿Usted lo va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente? En el caso de México, como usted preguntó, en el caso de México, nosotros como Ecuador tenemos excelentes relaciones con México. Es más, a pesar de lo que ocurrió, México nos sigue garantizando combustible y diésel. Si se hubieran roto por completa las relaciones, pues no se hubieran... Pero hay una relación diplomática que está rota. Tenemos que garantizar eso. Pero en el Venezuela, ¿usted le va a reconocer a Nicolás Maduro? Si su población lo ha reconocido hoy, está reconocido. Pero yo no tengo que reconocerlo. Volvemos al punto, mi querido Fabricio. No tengo por qué reconocer más allá de lo que su población lo ha hecho. Es que lo que pasa es que si usted lo reconoce o no, depende si mañana o pasado se reúne con Maduro o coincide en algún evento internacional con Maduro o le invita a visitar Carondelet a Maduro. Si su población lo ha reconocido, entonces nosotros tendríamos que reconocerlo y podríamos tener reuniones siempre en pro de cada ecuatoriano. Y en el caso de México, el tema de México tiene que ver con Jorge Glass. Usted, si llega a ser presidente, ¿le daría el salvoconducto a Glass para que se traslade a México en cumplimiento del asilo político? Hace un momento que dije que no, mientras no nos impongan nada. Es decir, no podemos permitir que al Ecuador le impongan algo. Ecuador tiene que decidir. Ecuador tiene que dar un paso al frente y decir, esta es mi postura. Hoy esta es una postura clara. Y la respuesta es, no podemos permitir que el Ecuador... La respuesta es no le va a dar el salvoconducto. La respuesta es que no le daríamos el salvoconducto y no le daríamos la oportunidad a ningún país que venga a imponer al Ecuador lo que el Ecuador tiene o no que hacer. Correcto. Enrique Gómez, gracias por el tiempo, por esta primera aproximación que hemos tenido en el curso de la campaña. Muy gentil. Muchas gracias, Enrique. Enrique Gómez, candidato presidencial del partido Suma Lista 23, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.